ya llegamos al final del libro de Bamidbar, Números. En la parashá que compartió esta semana, un detalle que por ahí a mí sinceramente se me había pasado por alto, el hacer un recuento, ¿no es cierto?, de todas las parashá de este libro de Bamidbar, donde en cada una de las porciones resalta un aspecto de lo que llamamos el Yetzer Hará o la mala inclinación. No sé si la pudieron leer. Leí un poquito, sí. Bueno. Sabemos que el Señor, o sea, el desierto está para formar carácter, para probar. Para nosotros. Está para cada uno de nosotros, uno. todos tenemos nuestros desiertos, ¿no es cierto? Y el desierto no es un castigo, el desierto es un lugar de preparación. Jesús fue llevado al desierto 40 días, y al final de los 40 días fue tentado. Pero tuvo que pasar. Pero mientras tanto, tuvo 40 días en el desierto, ayunando, orando, siendo ministrado por el Espíritu, siendo preparado. O sea, Jesús necesitó preparación. También. Si Jesús necesitó esa preparación, ¿cuánto más nosotros? El tema es que justamente en el desierto es cuando el Señor nos prueba, nos prepara. Y dice, hay un versículo de los títulos, Oseas capítulo 2 versículo 14, que dice: pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto, hablaré a su corazón. Eso dice Oseas capítulo 2, hablando de Israel. Claro. La atraeré, la llevaré al desierto, porque el desierto es un lugar donde hizo, digamos, en realidad, donde no hay nada, y sí o sí uno va a prestar atención, no hay distracciones en el desierto. Exacto. No hay cosas con las que podamos desviar nuestra atención, y Dios quiere a veces tener toda nuestra atención, por eso a veces los desiertos. Dice: a lo largo de todas las parashot del libro vimos cómo el Yetzer Hará se esforzó para tumbar a los grandes, o sea, a los príncipes, a los principales. El Yetzer Hará no es el enemigo, el Yetzer Hará es lo que tenemos dentro. No nos confundamos. ¿De dónde viene ese término Yetzer Hará? Que es mala inclinación, justamente. Hay un par de versículos con donde dice, en Génesis, donde dice que toda intención del corazón era para mal. ¿Se acuerdan ese antes del diluvio? Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para mal. Ahí está la palabra Yetzer, pensamiento, y mal, que es Hará o Ra. Ra es mal. Después hay otro versículo, no me acuerdo dónde está, creo que no me acuerdo si figuraba por acá, pero bueno, no importa. Podemos ir haciendo un recuento, ¿no? La primera parashá Bamidbar, el pecado de Nadab y Abiú. En la parashá Beat Lohá, Miriam es castigada por haber hablado mal. Claro, haber hablado mal junto con su hermano. Sí. En la parashá Shelach Lejá vimos como 10 de los 12 príncipes de las tribus hablaron mal de la tierra y desanimaron a todo el resto del pueblo. En Koraj sabemos lo que pasó con Koraj, que se rebeló contra Moisés. Después en Jucat
vimos como el mismo Moisés no santificó el nombre de Dios porque golpeó la piedra. Después Balac y Pinjas, todo el desastre que armó un líder por haber llevado una moabita, un príncipe, pero que eso también derivó en que 124.000 jóvenes se cayeron en idolatría por culpa de las mujeres moabitas. En Matot, como estamos ahora, los príncipes leemos que fueron a la guerra. Después vamos a analizar un poquito por qué van a la guerra contra Madián, pero cuando vuelven la orden era exterminar, y entonces se trajeron de vuelta las mismas mujeres que habían hecho pecar al pueblo. Las dejaron con vida. La dejaron con vida y se la trajeron. Eso le molestó a Moisés y bueno, ordenó que no debían hacer eso. Y ese hará es justamente eso, la inclinación al mal, que por más que a veces queremos hacer lo bueno, como dice Pablo, el bien que quiero no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Eso hago, sí. Y era Pablo el que estaba hablando, y él era consciente de eso que actuaba dentro de sí, aquello de lo cual no le podemos echar la culpa al enemigo. El enemigo a veces aprovecha eso, porque dice que cada uno es tentado de acuerdo a sus propias pasiones. O sea, A lo que hay adentro. ya, el enemigo no te va a venir a tentar con algo que a vos ni te interesa. Claro. Te va a venir a tentar con aquello que de pronto sabe que es tu debilidad. Tal cual. Pero por eso es que tenemos que luchar contra eso, ¿no? Dijimos Génesis 6.5 y Génesis 8.21 también, donde dice allí, percibió Jehová olor grato. sí, Y pero dijo, dice, Percibió Jehová lo no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿En qué parte? Eso es Génesis 8.21, la segunda parte del versículo. Ajá. Dice otra versión, la imaginación del corazón del hombre es malvada. Yeser lev ha'adam ra. Yeser hará. Eso es la mala inclinación. Y en cada pasaje de números, de Bamidbar, vemos cómo el Señor está de alguna manera advirtiendo contra cada aspecto de esa mala inclinación. Y sobre todo los que son más tentados, por así decir, o aquellos que son, por así decir, más afectados por eso, son nada más y nada menos que los líderes. ¿Qué pasa cuando un líder hace algo que es incorrecto? El resto va a decir, bueno, si el líder lo hace, yo también. Claro, sí. Como que... Y eso es general en todos los ámbitos de la vida, incluso a nivel nacional. Cuando uno ve que los gobernantes son corruptos, Claro. Entonces todos los otros... ¿Cuándo se empezó, contagian. digamos, la decadencia moral en Argentina? Cuando de pronto los gobernantes la gente empezó a ver que los gobernantes eran corruptos y se empezó a corromper toda la sociedad. Eso, tristemente, desde el comienzo de la democracia del año 83 vemos que es así. De la época de Perón, te digo. Sí, Más para trayéndolo acá. un poco más acá, Sí, ¿no es en la cierto? actualidad. Se supone que la democracia iba a traer un poco más de orden. De orden. Es lo que quería Alfonsín, pero Alfonsín terminó separándose, avalando el divorcio, ¿se acuerdan? Después vinieron todos los que vinieron, cada uno más ladrón. Y claro, o sea, cuando uno ve que los gobernantes son corruptos,
Entonces desde ahí para abajo se corrompe todo. Claro. Y ven dónde pueden robar. Los sindicalismos, ¿viste el sindicalismo? No, bueno, pero sin llegar a, digamos, por supuesto, los que están en el liderazgo, obviamente las capas, los que somos, los que están más abajo también se corrompen. O sea, el comerciante que estafa a la gente, o la gente que quiere aprovecharse de otra cosa, claro, o que se queda con un vuelto, a veces las cosas pequeñas, Claro. también son, o sea, lo mismo el robar 10 millones o robar 2 pesos es robar. Es robar. O sea, nos quejamos de los gobernantes y qué sé yo, pero hay que ver la sociedad como está. Entonces, el que está en autoridad tiene más responsabilidad que los que de pronto están bajo autoridad. Habla acá de un pasaje del profeta Jeremías. Eso está en Jeremías 2:8. Si quieren lo podemos buscar. Los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Fíjate lo que está diciendo Jeremías. Los sacerdotes, los que estudiaban la Torá, los estudiosos de la Torá, los que tenían la Torá, los gobernantes, dice acá, por ahí dice los pastores, acá en otra versión dice los gobernantes cometieron transgresiones, y hasta los profetas, los que se suponen que tenían la palabra de Dios, profetizaban por Baal y adivinaban en nombre de Baal. Es decir, Jeremías hizo hincapié en los que estaban en autoridad. Claro. Que hicieron caer al resto del pueblo. Después, bueno, está el ejemplo de David, cuando toma a la esposa de Urías, una vez que David se arrepintió porque el profeta le dijo lo que estaba haciendo, y el profeta le dijo, bueno, Dios perdona tu pecado. Y el profeta Natán también le dijo que tenía otra cosa por resolver, ya que ese pecado causó que se profanara el nombre de Dios en público y provocó que los malvados aprendieran de él y pensaran que si el justo rey David lo hizo, porque ellos no podrían hacerlo. Realmente cuando alguien del pueblo ve que los que están en autoridad y cometen un pecado grave, justifica todo lo otro. Obviamente por su mala inclinación. Por su mala inclinación. Estamos hablando de toda la mala inclinación. Porque hay gente no me quiero ir del tema, ¿no? Se mantiene al margen y no. Obviamente. Claro, sabe que está mal, claro. Claro, no lo permiten. De este resumen, ¿no? que se hace de todo el libro de Bamidbar, donde en cada pasaje se ve la mala inclinación, en especial de los líderes, en especial del liderazgo. Es importante, ¿no? Cuidarnos justamente, no importa si estamos en el liderazgo, estamos bajo el liderazgo, donde estemos, cuidar, porque incluso el mismo hecho de testificar que somos creyentes nos pone en una posición que si uno hace algo que está incorrecto, no van a decir, bueno, lo hace todo el mundo. No, mira que se cree muy santito. ¿Entendés? Entonces aprovechan para marcarla. Aprovechan para remarcar y digamos, como dice acá, como le decía Natán a David, el nombre de Dios es profanado. No solamente, bueno, lo que puedan decir de nosotros, el nombre de Dios.
es profanado a veces por causa de los hijos, por causa de los que no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente no quiere ir a la iglesia porque dicen, está lleno de hipócritas, mirá lo que son, y por eso no creen en Dios? Sí. Claro. Porque ven a alguien hacer algo malo, a un hijo de Dios hacer algo malo y ya caen todos en la bolsa. Somos todos iguales. Y somos todos iguales. Sí. Y el nombre de Dios justamente es profanado por causa de alguien que no está obrando con justicia, ¿no? Dice, ¿cómo vencemos esta inclinación hacia el mal o al Yetzer Hará? Primero tenemos que saber cómo es que se manifiesta en nuestra vida. Siempre que te observes con un espíritu abatido, un espíritu que no está en paz, un espíritu ansioso, muy ambicioso o angustiado, eso es el Yetzer Hará susurrando. Cuando te observes como si fuera que tienes que tener la razón, alcanzar la aprobación de los demás, te vienes con pensamientos de estrategia para manipular, eso es Yetzer Hará. Yetzer Hará, vuelvo a repetir, no es una entidad, es algo propio de nuestra naturaleza. No le demos entidad de personas, no es una persona, es nuestra naturaleza. O en todo caso somos nosotros mismos. Y la clave, es justamente aferrarnos a la palabra, a la oración, alimentarnos de eso, alimentar la inclinación hacia el bien, que sería lo contrario. Luchar para el bien. Afianzar la palabra. Afianzar la palabra. Porque si no se afianza. Y por supuesto, hacer frente a toda tentación. El pasaje en la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero la palabra resistir no es la más adecuada para esa traducción, porque la palabra en griego da a entender que uno resiste cuando está aguantando. Claro. Pero la palabra en griego da a entender hacerle frente. Claro. Presentarle cara, o sea, darle la cara. Claro. ¿Entendés? Una chica, digamos. Digamos, no es una resistencia pasiva. El verbo es como una resistencia activa. No es simplemente resistir, o sea, estoy aguantando los cascotazos, atajándome de todos lados. No. Cuando dice resistir es presentarle batalla o plantarse delante del enemigo que viene a tentar. Es muy distinto. Claro. Totalmente. Entonces, cada vez que leamos ese pasaje, resistid al diablo y huirá de vosotros, pensemos que no es una resistencia pasiva, es algo activo. Y ahí se pelea con la palabra también. Y se pelea con la palabra, tal cual, como hizo Jesús. Claro, exacto. Jesús no se cayó cuando el diablo lo vino a tentar. No dijo, no. Claro. Sino que le hizo frente. ¿De qué manera? Con la escritura. Con la palabra. Escrito está. Por eso hay que saber la palabra. Por eso hay que conocer la palabra. Sí. Por eso hay que conocer la palabra. Ahí está el secreto. Eso. Exactamente. Y conocer, estos días miraba un video de un rabino analizando el pasaje de Proverbios, capítulo 3, si no me equivoco, versículo 6. La traducción en nuestra dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Sí? Pero la palabra reconócelo sería mejor traducirla como conócelo. Conocer, da'at, el conocimiento. La primera vez que la palabra conocer aparece en la Biblia, ¿saben cuál es? A ver si algunos se acuerdan. Que ese verbo es en Génesis cuando dice que Adán conoció a Eva. Es decir, tuvo intimidad con Eva. Se hizo uno. Claro. Y es el mismo verbo que aparece en Proverbios,
hacerse uno con Dios, conocer a Dios, tener intimidad con Dios. Claro, acá dice reconoce. No es simplemente, yo reconozco que Dios está, sino ver a Dios, decía este siervo, ver a Dios aún en las cosas más triviales, más cotidianas, más que uno parece, a veces las pasa por alto porque son tan normales, las damos por sentado, vemos salir el sol, o tenemos un plato de comida en la mesa, Claro. o tenemos un abrigo y lo damos por sentado, pero ver a Dios en todas las cosas, e incluso en aquellas cosas, como hablamos a veces, que nos causan alguna molestia, alguna prueba, ver que Dios está ahí es reconocerlo y conocer que Dios está, ver la mano de Dios, aún en aquellas personas que se supone que parece que están muy lejos de Dios, pero que a veces nos traen una lección a nuestras vidas, ¿no es cierto? Está todo bueno eso del proverbio de ahí del 5 al 8. Claro, poder reconocer a Dios. Sí. Bien, en la parashá Matot, dejamos un poco de lado esto que está muy bueno, lo del Yetzirará, después lean con más tranquilidad todo el resumen. Matot, ¿sí?, está traducido como tribus, pero también significa rama, cetro, o ¿cómo es? O vara. Está bueno, yo por ahí busqué, bueno, cuántas veces está esa palabra en la Biblia, aparece muchas veces justamente traducida como rama, o como vara, o como cetro, pero también se traduce como tribus. Y la imagen está buena porque uno dice, bueno, el tronco, Claro. y se divide en las ramas, en este caso son 12 ramas, 12 tribus. 12 tribus. No como alguien me dijo una vez, estábamos estudiando no sé si era esta para allá o alguna que mencionaba las tribus, y me dice que pero eran todos indios, ¿o te acuerdas de eso? Claro, son justamente clanes. Israel está hoy dividido en 12 ramas o 12 tribus, La ve como el árbol genealógico, digamos. de acuerdo a los hijos de Jacob, Claro. los 12 hijos. Claro. Y la para allá, y Masei significa viajes, jornadas, estaciones. Mirando un poco la para allá Matot, o tribus, lo primero que encontramos allí es que una orden acerca de las promesas, los juramentos. A veces cuando alguien se comprometía a cumplir de su propia voluntad a abstenerse de algo o hacer algo, tenía que cumplirlo, a menos que si era una mujer estaba sujeta a su padre, entonces el padre podía anular esa promesa o ese juramento. Pero bueno, la enseñanza es no profanarás la palabra. Hoy en día, donde tenemos que firmar todo y poner número de documento y hasta el grupo sanguíneo y el nombre del perro, la huella digital, la foto, qué sé yo, todo lo que nos piden, porque nadie va a confiar en la palabra. Nadie confía. Pensar que antes la palabra Pero antes la palabra era la palabra. La palabra y un apretón de mano era suficiente para honrar un compromiso. Claro, qué lástima que se perdió eso. Se perdió mucho eso, se perdió mucho. Por ahí en pueblos así del interior, por ahí se mantiene un poco, o entre ¿no? Vecinos de... Jesús mismo dijo, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Es decir, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, pero
que tu palabra sea sí, sí, no, no, es decir, Que tenga valor. que tenga valor. Exacto. Tenga Jesús peso. mismo dijo eso, ¿no? Las palabras que pronunciamos son sagradas para Dios. Por eso, cuando el pueblo, antes de que le diera la Torá, antes de que le dieran la ley, dijo Na'aseh Benishma, decía, cumpliremos y oiremos. O sea, se comprometieron incluso antes de saber qué es lo que tenía la ley. Claro. Y en muchos casos después no cumplieron. Dios tiene en cuenta cada una de nuestras palabras. Dios tiene en cuenta cada palabra. Luego Moisés envía 12.000 a hacer, por orden de Dios, ¿no? A hacer venganza contra Madián. ¿Por qué? Porque justamente eran los madianitas los que habían, sin necesidad, porque lo que por ahí estaban más afectados en el territorio eran los moabitas, y no los madianitas. Los madianitas estaban más lejos. Sin embargo, fueron los madianitas las que, por sugerencia de Balaam, enviaron a las mujeres para hacerlos caer en idolatría. Entonces, Moisés envía 12.000, es decir, 1.000 de cada tribu, incluyendo a la tribu de Leví, que en teoría era la tribu sacerdotal, que no estaba obligada a ir al ejército. Claro. Entonces, pero en este caso lo que estaba en juego era justamente el honor de Dios, la gloria de Dios estaba en juego, Claro. porque habían hecho caer en idolatría. Entonces había que, por orden de Dios, había que marchar contra Madián para hacer justicia, para demostrarles que quién era el Dios verdadero, ¿no es cierto? Y es interesante que Moisés no va, lo envía ¿a quién? A nuestro personaje anterior, Fines. Fines o Pinjas. Pinjas. Dice, Moisés no va, ¿por qué no va? Hay una explicación que me pareció muy razonable. Cuando Moisés tiene que huir de Egipto, ¿a dónde va? Moisés. Y es Madián el que la tierra de Madián, que de última lo cobija, le da protección. Ha sido una lucha interna. Entonces, ¿Se habrá salvado su suegro o ya estaba muerto? su suegro ya creía en el Dios verdadero, así que yo supongo que sí que se habrá salvado. Aparte habían pasado 40 años ya. Claro. Ya, Sería un por hombre. ahí ya había partido hacía rato ya. Claro, también. ¿Y su esposa era madianita? No, ¿No? era Cusita. Su esposa no era madianita. Ah, mira vos. No era madianita. Estaba viviendo en Madián. Ajá. Y Jetro era sacerdote de Madián. Pero posiblemente no era egipcio. No era, y capaz que no era madianita. Claro. El tema es que entonces Moisés siente que no puede ir a hacer la guerra contra aquellos que de pronto lo cobijaron. Si bien habían pasado ya 40 años de eso, o no, más de 40 años, entonces lo envía a Fines o a Pinjas a que estuviese junto con los demás sacerdotes. Y dice el versículo 6 del capítulo 31, Moisés los envió a la guerra, 1.000 de cada tribu envió. Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario. Otras versiones dice porque vasos, kelí en hebreo, significa utensilio o algo del mobiliario, que dice que llevaron el arca del pacto y la placa de bronce que el sacerdote llevaba en la frente, con el nombre de Dios inscrito ahí,
que eso fue lo que llevó Fineas a la guerra. Tiene sentido porque muchas veces el arca fue llevada, cada vez que había una batalla llevaban el arca. No siempre, pero muchas veces lo hacían. Y allí entonces vencieron, y cuando vienen contentos de haber vencido al enemigo, Moisés no lo recibe con buena cara, porque primero habían traído todas las chicas, se las trajeron de vuelta, cuando la orden era exterminarlos a todos. Simplemente las que conservaron eran las mujeres jóvenes, las niñas prácticamente. Las criaturas sí, pero lo demás tenían que eliminarlo. Luego de eso, bueno, les hace pasar por la purificación también, porque venían de la guerra. Tenían que pasar por la purificación, no solo ellos, sino sus prendas y todo el botín que habían traído. Tenían que pasar por esa purificación. Ahí es donde entra seguramente la ceniza de la vaca roja para la purificación. Claro. Tanto de los hombres como de los utensilios, de los animales incluso, y del botín que traían. Hablando de esa purificación, dice: cuando buscamos purificarnos podemos optar por quebrar la vasija y dejarla irreconocible. Solo el Eterno puede hacernos de nuevo. Es un camino que únicamente en las manos del alfarero es posible. De lo contrario, solo cambiamos de apariencia y no en esencia. También podemos optar por la transformación, por cambiar poco a poco, soportando el proceso de purificación para ser transformados. Es interesante que los utensilios metálicos, una olla, una cuchara, todo eso, si era de plata, de bronce, de cobre, de lo que sea, ¿de qué manera se purificaba? Por fuego. Claro. Había que pasarlo por fuego. Yo siempre digo, bueno, a veces cantamos, no queremos el fuego, o sea, y el fuego es purificación y el fuego quema. Claro. El fuego quema. No siempre el fuego, qué lindo, me desmayé, me caí, Claro. Sentí una presencia. A veces el fuego quema. Hay fuego y fuego. Hay fuego y fuego. Y todo el fuego del Señor a veces quema. Tenemos que estar dispuestos a recibir esa purificación. Y volvemos al tema de las pruebas, de las dificultades, de las cosas. A veces somos probados por fuego. Y si salimos victoriosos de eso, salimos purificados también. Cuando soportamos el fuego, cuando soportamos situaciones en que parece que no vamos a salir de pie, cuando salimos de eso salimos purificados, salimos mejor de lo que entramos, por así decirlo. Exacto. Salimos mucho mejor De lo que estábamos. ¿Qué es lo que me impurifica? Todo lo que no es santo, todo lo que se opone al estilo de vida de la Torá. Y dice: si un utensilio, un objeto inanimado puede volverse santo, cuanto más un ser humano puede volver a ese estado de santidad y limpiar incluso los más terribles pecados. 2 Corintios 7:1 dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y después 1 de Juan, capítulo 1, la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El primero de Juan es ¿uno cuánto? Primera de Juan 1:9.
Y primera de Juan ¿Y Juan? 1:7 también. Bueno, todo ese pasaje habla de eso, ¿no? Ah, Todo ese pasaje habla de eso. Jeremías 18 habla de la señal del alfarero y del barro. Esa señal que Dios le da a Jeremías es muy potente porque lo lleva a la casa del alfarero justamente, a ver cómo trabaja. No sé si alguna vez vieron cómo trabaja que es la misma forma de hace miles de años atrás. Una rueda que gira y el barro en el medio y las manos que le van dando forma. Y se le puede dar forma mientras el barro está hablando. Una vez que se endureció, claro. hay que romperlo. Hay que romperlo para aprovechar Mientras el barro está hablando, es maleable, es formable. Pero una vez que se endureció, por eso no endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor. Porque mientras nuestro corazón está maleable, está dispuesto a hacer cambios, entonces Dios puede obrar en nosotros. Cuando endurecemos nuestro corazón, Dios tiene que mandar martillo y romper. Y ahí es peor. Ahí es peor. Vamos al pasaje siguiente, Masei. Bueno, está también cuando Rubén y Gad piden establecerse al oriente de Jordán. O sea, no cruzar el Jordán, sino quedarse en lo que hoy sería la Jordania. Hoy sería Jordania. Y es interesante el planteo, porque ellos le piden a Moisés, como ellos tenían ganado, muchos animales, esta tierra está linda, hay mucho pasto, mucho verde, quedémonos acá porque vamos a hacer Para los animales era bueno, digamos. Era bueno para los animales, pero ellos están pensando en los animales, no están pensando en lo demás. Claro. Están pensando en lo material. Claro, están pensando únicamente en las cosas materiales. Incluso piensan en los animales antes que en los hijos. Porque dice, vamos a construir lugares para nuestro ganado y habitaciones para nuestros hijos. Y ponen primero a los animales. Primero le dice Moisés, ¿por qué ustedes están desanimando al pueblo? Porque no querían cruzar. Entonces le dice, ¿por qué desaniman al pueblo? Están teniendo la misma actitud que tuvieron los 2 espías que fueron, reconocieron la tierra y después desanimaron al pueblo porque no quisieron entrar. Eso es lo primero que Moisés le dice. Ustedes van a tener, si ustedes quieren quedarse acá, van a tener que primero cruzar con todo el pueblo hasta que la tierra sea limpiada, hasta que los enemigos sean eliminados, y recién ahora ahí van a poder volver. Y bueno, se ve que se dieron cuenta, sí, está bien, vamos a ir, dijeron, nos vamos a comprometer, pero una y otra vez Moisés les reprende sabiamente. Versículo 7 dice, ¿por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y así pasaron 40 años vagando en el desierto. Y la ira de Jehová. Se encendió. Después, un poquito más adelante, versículo 15, si os volviereis en pos de él volverá otra vez a dejaros ir en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces, bueno, ellos vinieron y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestros ganados y ciudades para nuestros niños. O sea, en vez de arreglarla, la empeoran. Y dice, bueno, está bien, la intención era, nosotros nos armaremos, iremos con diligencia,
delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en las ciudades fortificadas. No volveremos a nuestra casa hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Un poco más adelante, Moisés les rectifica eso que habían dicho. A ver, ¿En el 20? 20 puede ser. Si lo hacéis Sí. así. Si os disponéis para ir a la guerra, entonces todos vosotros pasáis el mar Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a los enemigos delante de él. Mas si no lo hacéis, versículo 23, aquí habréis pecado ante Jehová y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Wow. Viste que el 24 dice: edificaos ciudades para vuestros niños. Ahí está, ese versículo estaba buscando Y justamente. majada para vuestras ovejas. Ahí Haced Moisés les rectifica. O sea, edifiquen ciudades para vuestros hijos y majada para vuestras ovejas. Y digo, Sí. ¿cómo es? Sí, majadas, Sí, dice. majada, Majada dice para acá. vuestras ovejas. Es decir, pongan las prioridades en su lugar. Claro. Primero el Señor, la familia y después las cosas materiales. Pero ellos estaban pensando en lo material. Muchos siglos después, ellos se quedaron finalmente, tomaron posesión de las tierras de ese lado del Jordán. Claro. Cuando el reino se dividió y vino a Siria y llevó cautivos, los primeros que fueron llevados cautivos son ellos, los mexicanos. Oh, Los que se quedaron afuera, realmente se quedaron del otro Claro, lado del porque se Jordán. quedaron del otro lado. Los primeros que fueron expatriados, vamos a decir, llevados Fueron cautivos, ellos. fueron Rubén y Gad. Y después el resto. Pero los primeros que la pasaron mal fueron ellos. Por desobediencia suya. En parte sí, porque vieron lo material, lo vuelvo a decir. Es más o menos lo que hizo Lot. Ajá. ¿Qué hizo Lot? Vio la llanura verde del lado de donde estaba Sodoma y Gomorra, le gustó. Entonces dijo, Le pareció bueno. le pareció lindo, bueno, y le dejó al otro con el desierto. Pero ¿qué le pasó a Lot? por poco muere. Por poco muere. Primero porque lo atacaron y se lo llevaron cautivo, y después casi se muere cuando Sodoma y Gomorra son destruidos. Rubén y Gad escogieron la parte que les pareció. ¿Por qué? Porque miraban lo material. Otra cosa. El Señor dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Porque incluso en el medio del desierto Abraham prosperó, al contrario de Lot. Y realmente la tierra que fluía leche y miel estaba del otro lado del Jordán, no de donde se quedaron ellos. Vamos a Masei, capítulo 33, que puede resultar un poco pesado de leer todo ese capítulo 33, porque va nombrando los puntos de partida, los viajes, las estaciones. Desde que salieron de Desde Egipto. que salieron de Egipto hasta que llegaron, después de 40 años de andar por ahí, a la margen oriental del río Jordán, ya a punto de cruzar. Un detalle que me olvidé de cuando Moisés los envía a Madián, es que Dios le dice: haz venganza de Madián y después vas a morir. ¿Cómo? O sea, envía para hacer venganza de los madianitas, y después de eso vas a morir. Así le dice: serás reunido con tu pueblo. Le dice: vas a morir. No le dijo cuándo tenía que hacerlo, podía haber estirado un poco el tiempo, ¿viste? Sabía que después de eso ya está. Misión cumplida. Y sin embargo no retrasó la tarea. Sabía que después Claro que podría haber dicho: bueno, no vamos a tomarnos nuestro tiempo, vamos a organizarnos bien. No. Fue más fuerte la obediencia.
hasta en eso fue obediente Moisés. Masei significa salida, punto de partida, viaje. Ajá, Implica no solo los lugares donde acamparon los hijos de Israel, sino también las jornadas que se hicieron entre esos lugares. Y Moisés anotó cada punto de partida, cada viaje, cada jornada. En total 42. 42 jornadas desde que salieron de Egipto hasta que 40 años después llegaron al Jordán. En promedio casi un viaje por año. Claro. En sí, en algunos lugares se quedaban poco tiempo y en otros lugares se quedaron varios años. No es que en cada año. Pero que era por dirección del Señor. Era por dirección del Señor. Cuando la nube se levantaba. Claro. Dice el capítulo 33, versículo 1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel. O sea, Masei. Estas son las Masei. Que significa, como dijimos, salida, viaje, marcha. Implica no solo los lugares donde acamparon, sino también las jornadas que se hicieron entre esos lugares. Y dice que Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento de Dios, y estas son sus jornadas. En el versículo 2, en esta versión dice: Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pueden ser sus jornadas con arreglo a sus salidas. Ahora, ¿por qué Dios le indica que tiene que anotar un libro de viaje? Sería en cuaderno de viaje, una bitácora de cada punto donde viajaron y donde permanecieron. Punto 1. Fueron escritos para mostrar a la posteridad que la salida de Egipto de millones de personas no es un cuento. Hay datos específicos de lugares, sucesos que muestran que realmente estuvieron allí. ¿Eso existirá en esos libros? Está en la Biblia. Dios le dice que anote en la Torá. Claro. No, yo decía los escritos de él. No sé. Claro. El tema es que hay incluso descubrimientos arqueológicos en Sinaí, sobre todo, que indican que por allí pasó el pueblo hebreo, porque hay inscripciones en hebreo, señales y más que descubrieron que o sea, no corresponde geográficamente al lugar, pero ahí hay señales de que el pueblo hebreo pasó. La mayoría de los desiertos descritos en este relato eran completamente inhabitables porque allí no había agua ni vida vegetal. Pasaron por lugares realmente desiertos. Y eso no hubiese sido posible sin algo sobrenatural, sin la ayuda de Dios. Claro. O sea, 2 millones de personas, porque puede sobrevivir un grupo pequeño, claro. Pero 2 millones de personas sobrevivir en el medio del desierto, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Número 2, fueron escritos para dar a conocer la bondad del Eterno en medio de una sentencia de tener que dar vueltas 40 años. Porque realmente la voluntad de Dios no era que tuvieran 40 años. Era que pudieran llegar. En poco menos de 2 meses llegaban y cruzaban el Jordán y ya estaban en la tierra. Es más, la voluntad de Dios era que ni siquiera ellos iban a tener que pelear. De pronto tienen que armar ejército y salir a pelear por su propia desobediencia. Claro. Pero Dios se iba a encargar de apartar a los enemigos. Claro. No eran ellos los que tenían que pelear, no iban a pelear. La mano del Señor. Incluso cuando los espías vienen con esa mala onda, digamos, de decir, esa tierra se traga a sus habitantes. Claro, se estaba tragando a los habitantes de la tierra que estaban ahí. Eso tendrían que haberse dado cuenta, que Dios ya estaba obrando. Claro. Ya había empezado a limpiar la tierra.
¿Entendés? Claro. O sea, pero ellos se asustaron, no, esa tierra se traga a sus habitantes. Claro, Dice que no me cae la tradición judía dice que cuando ellos entraron a la tierra vieron muchísimos sepulcros y muchísimos lugares donde estaban sepultando gente. Eso es lo que les asustó. Es como que empezaron a recorrer la tierra y vieron que había mucha gente que había muerto. ¿Eh? Por eso vinieron y dijeron, no, esa tierra se traga a sus moradores. Claro, se las estaba tragando porque Dios ya estaba obrando Dios ahí. Estaba limpiando. Ya les estaba limpiando el camino. Ni siquiera iban a tener que levantar una espada, nada, porque Dios ya se iba a encargar de... Iba adelante limpiando el camino. Bueno, pero ellos no lo creyeron, entonces 40 años vagando en el desierto. Y en 40 años solamente tuvieron 42 viajes. Como dijimos, menos de uno por año en promedio. Claro. No es que estuvieron todo el tiempo moviéndose. En algunos lugares estuvieron varios años. Y eso es la bondad de Dios. Tercer lugar, fueron escritos para que los hijos de Israel supieran que sus peregrinajes fueron dictados por un plan espiritual definido. En todo ese andar por el desierto había un propósito. Siempre hay un propósito de Dios en todo lo que hacemos. En todo lugar donde Dios a veces nos mete, nos lleva, hay un propósito de Dios. En cuarto lugar, fueron escritos para que nos acordemos del viaje en el desierto. Cuando estamos viviendo en la prosperidad hay que recordar los momentos difíciles que nos han llevado hasta allí. Y aún dice, así nos mantendremos humildes y agradecidos. Si no hubiese sido por el sostenimiento mediante la gracia del Eterno, nunca hubiéramos podido llegar a donde estamos en estos momentos. A veces uno mira hacia atrás y recuerda los momentos difíciles que le tocó pasar, y que no quisiera volver a esos lugares, pero son lugares donde Dios nos hizo pasar. Reconócelo en todos tus caminos. Claro. O sea, obvio fue una prueba dura, fue una prueba difícil, pero Dios te hizo pasar por ahí. Por algo pasó. Y sin eso, quizás no estaríamos donde estamos. Y hasta probando nuestro corazón. Probando nuestro corazón, probando nuestro carácter, haciéndonos ver. Y en todo este relato, digamos el capítulo 33, donde, ya digo, es un poco, a veces puede resultar un poco pesado leerlo, porque dice, salieron del Mar Rojo, acamparon en el desierto, salieron del desierto, acamparon en Dosca, salieron de Dosca, acamparon en... Muchos nombres raros. Muchos nombres raros, muchas cosas raras, pero cada uno de esos nombres tiene un significado, en especial para aquellos que pasaron por ahí. Cuando a vos te nombran una persona, un lugar, enseguida, capaz que a otro no le dice nada, pero a vos te está diciendo algo. Acordate cuando tuviste. Claro, por ejemplo, mi papá que era militar, estuvimos en Diamante, estuvimos en La Paz, estuvimos Claro. de tierra en tierra, digamos. Claro. Sí. Y en todos los lugares, en todas las situaciones, porque a veces no son solamente lugares físicos, son situaciones. Capaz que nunca nos movimos de Santo Tomé, o nunca salimos de la provincia, pero son situaciones. Entonces, cuando el Señor de pronto te trae a memoria una situación, un lugar, es porque está queriendo sanar algo. Es porque está queriendo hacerte recordar el obrar de Él en nuestras vidas. Nunca digamos, ¿para qué me acuerdo de esto? Y enseguida queremos pensar en otra cosa. No, si de pronto el Espíritu viene y te hace acordar de algo, es porque de pronto está queriendo sanar algo, o terminar de sanar algo, o simplemente hacerte acordar de que Dios estuvo ahí, sosteniendo.
40 años en el desierto no hubiese sido posible sin la gracia de Dios, sin la mano de Dios, protegiéndolo con la nube de día, el fuego de noche, le daba calor, no había limaña, la ropa no se le envejecía, Claro, eso el calzado. el calzado no se le rompía. Y ellos estaban bien de salud porque, No dice que hubo enfermos, claro, hubo las plagas cada vez que pecaba. pecaban o hacían algo que ofendía a Dios, pero sin embargo en general no tuvieron que pasar claro. por esas luchas. Moisés tomó nota de los 42 viajes que Israel hizo desde que partió de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. En todo este trayecto podemos aprender que de cada etapa que le tocó vivir a Israel, procesos, luchas, críticas, enfermedades, serpientes ardientes, pelea con enemigos, pero los que resistieron y fueron fieles a Dios y a sus procesos fueron los que pasaron la tierra prometida. Dice un pasaje por ahí, nosotros no somos de los que retroceden. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Sí. Pasaron la tierra prometida logrando obtener la promesa de Dios. Muchos de nosotros estamos pasando por momentos difíciles, o hemos pasado. Persecución, angustia, tristeza, ansiedad, enfermedad, luchas en los hogares, en el trabajo, momentos de escasez. Todo eso, muchos estamos Son las pasando. jornadas. Son las jornadas de Dios. El Señor sabe de tu situación, pero debemos ser perseverantes en la palabra y oración, Amén. buscando nuestro Padre, porque Él es galardonador de los que le buscan. Tener ese espíritu que marca la diferencia, como Josué y Caleb, que no se desanimaron en 40 años, no se desanimaron. Ellos tuvieron que esperar, culpa de todo lo otro, ellos tuvieron que esperar 40 años. Ellos querían entrar ya, ahí. Claro. Yo creo que ellos ya estaban listos para entrar. Estaban listos para entrar, vamos, y ¿qué Pero dijo tuvieron Josué? que Vamos, esperar a sus hermanos. los comeremos como pan. Se tuvieron que bancar. Y se tuvieron que bancar 40 años. Y sin embargo, fueron fieles. Perseveraron. A pesar de su edad y de haber pasado por todos los procesos, al igual que el resto del pueblo, solo ellos dos fueron fieles y creyeron a Dios, Amén. logrando pasar a la tierra prometida. Josué, al asumir su liderazgo de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida, recibe estas palabras: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y le esperaba otra jornada a Josué. Moisés terminaba ahí, pero después ahí seguía Josué. Continuaba él y le esperaba bastante en la meta. ¿Qué edad habrá tenido ahí él? Dijo 80. 80. Moisés murió a los 120. 120. Moisés dice que murió justo el día de su propio cumpleaños. Mismo día. Cuando cumplió 120 años, él murió. Y le murió cuando Dios le dijo que tenía que morir. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Yeshua nos alienta cuando estamos caminando por el desierto en nuestra vida. Pero ten en cuenta que no estamos solos. Juan 16:33 y Hebreos 12 al 15. Juan Ah, 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Y Hebreos 12:12. Y Hebreo 12:12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahí está. Que fue lo que pasó justamente en el desierto. Que por causa de 10
fueron contaminados todo el pueblo, Claro. muchos del pueblo, ¿no? Y se desanimaron. Dice aquí: el viaje puede ser confuso y doloroso, no obstante los planes del Señor siguen siendo perfectos. Eso es lo maravilloso de todo. A nosotros a veces se nos hace confuso. Como un matete. Se nos hace un matete en la cabeza, y lo digo por mi propia experiencia, ¿no? Que a veces no entendemos por qué, por cuánto, cómo voy a salir, para dónde voy a ir. Pero Dios lo está mirando desde arriba. Amén. Y sí, es verdad. Siempre me acuerdo de una vez que me perdí en el medio del monte, allá viniendo desde Formosa hacia el Chaco. Digamos, me indicaron mal, y sí, yo esperaba llegar a cierto horario desde el límite entre Formosa y el Chaco, tenía que ir hasta... ¿Y iba solo, pastor? Solo, hasta, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Charata, toda esa zona, esa línea de Charata, por ahí tenía que salir. Y esperaba llegar en un ratito, o un rato, pero fui para otro lado y se me hacía de noche. Y no sabía ni dónde estaba. Te aseguro que yo no sabía ni dónde. Seguía el camino porque el camino me llevaba. Claro, pero no sabía a dónde. No había GPS en esa época. Si hubiese tenido un GPS, un mapa que me mostrara, estoy aquí, porque uno mira desde arriba y se ubica. Sí, es verdad. Hasta que por ahí, bueno, llegué a lo que era una ruta asfaltada y ahí me volvió el alma al cuerpo, digamos. Y bueno, llegué finalmente con bastante demora a donde tenía que llegar para pasar la noche ahí. Pero claro, uno lo ve a nivel del suelo, y uno ve el camino y no sabe dónde va ese camino. Pero Dios ve desde arriba. Dios ve desde arriba. Y aunque a veces nosotros no sabemos, seguimos el camino que tenemos marcado ahí y no sabemos dónde va a salir, pero Dios lo está viendo desde arriba y nos está guiando desde arriba. Abraham dice que salió sin saber a dónde iba, pero Dios sí sabía a dónde iba. Claro, sí, Él sabe todo. La confianza de Abraham, la fe de Abraham, Claro, de saber, no, ¿a dónde va? Y no sé a dónde voy. Como decía el pastor la vez pasada. ¿Hacia dónde vamos? No sé. A veces pues, no es que uno lo tome livianamente, pero es un paso a paso. Es un paso a paso, y saber que Dios está. Claro, Sobre la todo confianza es esa, claro. La confianza está ahí, no en que nosotros vamos a tratar de resolverlo por nuestra cuenta, sino que saber que Dios está allí. No desanimarnos, y en algún momento vamos a ver que realmente Dios nos está llevando a un buen lugar. Amén. Y que cada recorrido, cada parada, cada situación a la larga fue para bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Isaías 55, 6 al 9 y Jeremías 29, 11 al 14. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Amén. Linda porción. Sobre todo la segunda parte, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos. A veces la idea de Dios es que justamente nuestros caminos se alineen
y nuestros pensamientos se alineen con Él. Amén. O sea, cuando Dios le está diciendo esto a Israel es porque justamente Israel estaba lejos de sus caminos y de sus pensamientos. Pero la idea de Dios es traerlo hacia el camino que Dios quería que siguiera. Jeremías 29, 11 al 14. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Amén. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. ¿Ese Jeremías cuánto? Jeremías 29, 11 al 33. Al 14. Al 14. 29, 11 al 14. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor. Qué tremendo. Pensamientos de paz. Para daros, no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. A veces preguntamos, Señor, ¿dónde está el bien en esto? En esto que me está pasando, ¿dónde está el bien? Pero Dios sabe hacia dónde nos lleva y por dónde nos tiene que hacer pasar. Como decíamos al principio, el desierto es justamente un lugar de formación, un lugar de prueba, un lugar de entrenamiento, de aprendizaje, de saber quién es Él, sobre todo de saber quién es Él. Alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Moisés, los primeros 40 años de su vida aprendió lo que es el hombre. En los segundos 40 años en el desierto cuidando ovejas, aprendió quién era Él. Y los últimos 40 años en el desierto con el pueblo, aprendió quién era Dios. ¿Quién era Dios? Y eso creo que es la práctica, por eso nos lleva al desierto. Para practicar la confianza en aprender, el Señor. Claro, exacto. Y conocerlo. Exacto. Conocerlo, claro. Aprender quién es Dios. Claro. Eso es lo principal, creo que en nuestra vida que tenemos que aprender, ¿no es cierto? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios en quien creemos? ¿Quién es el Dios que nos rescató, nos buscó? Porque Él nos buscó. Amén. Él nos convenció a través de su palabra y de su espíritu. Él nos limpió a través de la sangre de su Hijo. Aprender todo eso de Dios y aprender que Él es quien nos sustenta en cada una de nuestras jornadas. Amén. Amén. Que el Señor pueda añadir más entendimiento. Lo que a veces charlamos, conversamos acá es apenas un poquito como para motivarnos a justamente a buscar más, a buscarle en oración, en su palabra, en la experiencia de esa comunión con Él. Conócelo en todos tus caminos. Me hizo acordar al salmo que habló el pastor el otro día, el Salmo 3, donde habla de que Él no ha hecho conforme a... ¿El 103? El 103. Claro. Bueno, ahí dice todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Claro. No olvide ninguno de sus beneficios. Y todos son beneficios en Dios. Todo es beneficio. Aún cuando decimos, pero esto, ¿qué beneficio? ¿Cuál es el beneficio?
beneficio. ¿Cuál es el beneficio de esto, Señor? Me falta para pagar la luz, me falta para pagar esto, no tengo esto, Quiero terminar esto. quiero terminar esto, no puedo. ¿Dónde está el beneficio? No ves la salida por ahí. Porque Dios está viendo más allá. Amén. Y eso es lo que Tiene todo en control. uno trata de convencerse todos los días y de entender. A veces uno con la mente lo entiende, pero el corazón todavía no bajó al corazón. No, Claro. tal cual. Para decir esa confianza absoluta en el Señor, Amén. esa confianza. Él mencionaba a Ada el otro día, el sábado pasado creo, cuando una mujer le preguntó al rabino y le fue a consultar porque había ansiedad en ella, creía en Dios, pero estaba ansiosa y dice, estaba ansiosa porque no confiaba. Claro. ¿Y sí? Si hay ansiedad Sí, es porque no hay confianza. Claro. No, pero si yo creo en Dios, yo la... Sí, pero No alcanza, digamos, el conocimiento que uno el tiene. conocimiento intelectual no alcanza. Sí, sí, sí. Mi suegra era que decía que tiene que bajar de acá hasta acá. Tremendo. Es verdad. Estamos a veces convencidos en nuestra mente, pero en nuestro espíritu todavía hay ansiedad, porque no llegamos a tener esa confianza total. Que el Señor nos dé esa confianza. Amén. Que el Sí, Señor nos Señor. ayude a tener justamente esa fe, esa confianza. Es emuná y bitajón en hebreo. Ajá. Una invitación. Emuná es fe y fidelidad, fe que obedece. Ah, Claro. Emuná es fe que obedece, mira. no es solamente fe. Ah, Emuná es fe que obedece. Sé que obedece. Y bitajón es la confianza. Amén.